vamos a la playa. Oh, oh. Muy sorprendido. Mi primera compra en Brasil. Saludo amigos por Brasil. Veas ahí una fruta. Hola amigos, hola familia, ¿cómo están? Espero que todo bien por ahí en casita, en donde estén. Y bueno, nosotros seguimos en Sao Paulo y hoy nos queremos conocer Praia Grande, que está ubicada en el litoral paulista. Así que estamos... Bueno, no estamos en el aeropuerto, aunque se escuche que estamos en el aeropuerto, tal vez está cerca de aquí, pero estamos en el punto de buses. Así que Yoris está por allá comprando los boletos para irnos en bus, porque hacemos 1 hora y media de bus, creo que son como 70 kilómetros. Y pues nos vamos a la playa. Oh, oh, oh. Buen día, mi amor. Oi, tudo bem? Oigan, ya vieron la camiseta del Yoris. Miren, miren nada más, no perdió el tiempo. Estamos en el terminal de bus Jabaquara, algo así, Jabacara, en el sur, un poco más al sur de São Paulo. Y hoy vamos a conocer la playa, entonces vamos a ver cómo, un domingo, vamos a ver cómo los brasileños viven en la playa, tal vez probar comida y pues nuestro bus ya va a llegar en 20 minutos, así que ¿vamos por un café o qué? ¿Sí? ¿Cuánto te costó el bus? Ah, sí, me costó 45 reales el pasaje, por persona nos costó esto. Entonces vamos a tener que comprar igual la vuelta, porque vamos a hacer la ida y vuelta el mismo día, no nos vamos a quedar allá a dormir. Los terminales de buses, arriba compras los pasajes y abajo bajas para tomar el bus. Así es, está muy bien organizado. Buen día, quiero un pan de queso y un cappuccino, por favor. ¿Algo más? No, Por 22. con cartão, por favor. Vocês estão filmando? Sí. Débito ou crédito? Crédito. Falo muito bom português? Eu? Fala. Obrigado. Una brasileña ya te probó tu portugués. Muito obrigado. Obrigada. Mira, ya sé qué es. Había igual en Bolivia. ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo. A ver, ¿tiene queso? Ah, sí. Está muy rico. Con el cafecito para desayunar en la mañana. La compañía se llama Piracicabana. Y la verdad que están muy puntuales aquí. Sí. Todos salen a la hora, y compras todo y salen como en Europa. Obrigada. Oye, pues también me sorprendió porque el metro está igual a la hora, totalmente. Sí. El metro y también está limpio. Muy sorprendido. Sí. Aquí, 31, 32. Mira, amor, una favela y aquí edificios bonitos. ¿Viste? Pues tal vez todos conocen São Paulo sin saber que lo conocen, porque hay una foto muy famosa de São Paulo donde de un lado hay inmensos condominios de lujo con piscina a cada piso, cada departamento, y del otro lado está una favela y los dos separados por una paredcita. Y esto lo ves, bueno, yo lo vi cuando era niño en la secundaria, como que para hablar de los de cómo se comparte la riqueza en el mundo, etc. Y eso fue muy bien fuerte. Miren aquí en la favela. Aquí está la favela. Y atrás tal vez son condominios, apartamentos caros. São Paulo. Se puede tener en una calle favela y la siguiente calle ya es como de zona Como el rica. barrio más rico. Exactamente.
Estoy agradablemente sorprendido de la eficacia de los transportes de Brasil, amor. ¿No? O sea, desde la compra de los boletos hasta la llegada. Muy puntuales, muy profesional. La verdad, 10 de 10. Y también, algo que me llamó la atención, viste que nadie tiene su celular, o sea, no tienen sonido. La gente es muy respetuosa de los demás. Y eso, pues, buen punto para Brasil. Y como lo vieron en el video, conforme veníamos hacia acá, todo estaba verde, lleno de bosques increíbles. Y amor, ¿sabías que más de la mitad del país está cubierto por bosques? Alrededor del 60% del territorio de Brasil. Y se considera el pulmón del mundo. Por la Amazonia. Sí. Porque también tiene una grande parte del país que es cubierto por la Amazonia. Amigos, bienvenidos a Praia Grande. Miren, estamos en el centro y vimos algo bien chido, que hay patines. Miren, entonces descargué la aplicación, se llama Jet. Hay que escanear el código, permitir escanear el código del patín. Ahí está. 3 reales y después 79 por minuto. Ok, bueno. Tal vez eso es mejor. Sí. 3 por minuto. Porque vamos como a 10 minutos, ¿no? Sí, pero tal vez después damos una vuelta, ¿no? Sí. Hay que cruzar para esa línea. Sí, vamos a ver. Hay una pista, ¿cómo se dice? Ciclable. Ven, amor, vete. ¿Te agarras la mochila tú? Sí, yo me voy atrás. Sí. ¿Quieres ir? Adelante, ¿no? Adelante. Ay, a ver si jala. ¡Ay! ¡Yeah! Está bien chida la ciclovía. Mira el Oxxo. Nos paramos. ¡Ay! ¡Una chévere del Oxxo! Cuidado. Mi amor, tú y yo en patín en Brasil. ¡Samba! Mira, cuidado, no hay que hacer accidentes. No podemos ir a más de... Cuidado. No podemos ir a más de 20 kilómetros por hora. Mira, aquí está. 18. 19. ¡Wow! Miren, estos son hoteles. Sí, o departamentos, pero es que Praia Grande es uno de los destinos muy famosos aquí en Brasil. ¿Ah, sí? Muy populares, sí, es muy turístico. Porque pues mira, está a un poquito más de 1 hora de São Paulo. Toda la ciudad debe venir aquí a vacacionar. Toda la ciudad de São Paulo, 12 millones de personas, imagínate. Bueno, vamos a hacer una parada obligatoria aquí en Brasil, amigos, para Angélica. Vamos a ir a la tienda oficial de Havaianas para comprarme unas chanclitas. De Brasil. Du Brasil. Porque, oigan, son muy buenas, déjenme decirles, esto no es publicidad, pero las mías me han durado 2 años y no tienen, bueno, sí tienen un poquito de cosas. Sí, ahora ya están. Ahora ya, muertas. pero las chanclas normalmente no duran tanto y estas me han durado mucho, pero ya quiero otras. Y qué mejor estando en Brasil. ¡Wow! Aquí debe de haber un montón de diseños. ¡Qué bonitas! Estas para que no se te salgan. Y hay de todos los precios. 90, 70, 57. Uy, esta de perritos. Este diseño también. A ver, estas. ¿Te gustan? Están bien bonitas. Es que me gustaron unas con diseño, pero las de diseño no tienen la bandera. Y yo quiero que tenga la bandera. Es mejor esta, amor. Está muy bonita. Ficou bom esse? Sí, Tamanho muito esa. bom. Tem Muito bom. rosa também. O azul. ¿No está? Obrigada. Perfecto. ¿Cuánto cuestan? 60. 60. Ya tengo mi primera compra en Brasil. Las Havaianas tienen una historia muy particular. O sea, primero, son las más famosas de Brasil. O sea, casi todos tienen aquí chanclas Havaianas. Pero antes no era un fenómeno de moda. Antes era chanclas para campesinos porque son muy viejas. O sea, las crearon como en el año 1960 se creó la marca. Y en los 90, algo así, o los 70, no me acuerdo bien, hicieron un error y hicieron Havaianas toda
¿cómo se llama? Una colección de havainas color verde al lugar de blanco. Y a la gente les encantó eso. Y al final se volvió un fenómeno de moda. O sea, havainas es ahora parte de la identidad brasileña. Wow, gracias a un error. Sí, gracias a un error. Y se vende en más de... mira, vamos a ir por acá. Y ahora se vende en más de 100 países. Es una locura, de 100 países. Y o sea, pasó de ser una chancla de campesino obrero a ser unos pares muy famosas y de moda en Brasil. Cada quien tiene que tener sus havainas cuando llega en Brasil, o si no la tiene, pues se la compra. Sí. Sí. ¡Ay, mi gorra! ¡Mi gorra, amor! ¡Ay! Mi gorra. Ve por tu gorra. Obrigada. ¡Ay, mi gorra! De Costa Rica. ¡Wow! Ya casi llegamos. Ya llegamos a la playa, mira, mi amor. Ya huele a mar. Cuidado que viene un carro a la derecha. Wow. I love PG. Ay, mira, tal vez se hace surf. Miren, tablas de surf. Y esta es una de las playas más grandes. Miren, tiene su música. Y tiene 22 kilómetros de largo esta playa. Una de las más largas de todo Brasil. Sí. Y la verdad que esta vía ciclable, vía para patines eléctricas, está increíble porque así te ahorras de la caminata. Imagínate 22 kilómetros para ir de punta a punta. Está bien para hacer ejercicio también. La temporada alta de aquí es de diciembre a marzo, así que actualmente no estamos en temporada alta, así que muy bien. Pero se ve relleno, ¿no? O sea, hay mucha gente. No, es que también es domingo hoy, por eso quisimos venir hoy, porque va a haber gente. Para ver gente, sí. A ver qué onda, qué hacen en la playa los brasileros el domingo. Sí. Oigan, algo que hemos visto mucho aquí son esos, miren, son como triciclos familiares y se pasea toda la familia. Ahorita vimos como 6. Tal vez esto debe ser lo más rentable, lo más económico para viajar. Mira, Sí. voy a rebasar por la derecha. Meu pai Oi. sabe, filho. Ay. Ay. Y estando aquí se pone en modo tortuga porque lo máximo que podemos es 15 kilómetros por hora. Sí, o sea, es más lento que en la ciudad, Sí. la avenida principal. Que la verdad no era tanto porque en la avenida principal eran 20, ¿no? Sí, pero ¿sentías la diferencia? Sí. ¿Y ahora dónde bajamos? Ahora siento que estamos a la velocidad de la gente en bici. Ya sé. Y por aquí vamos a llegar a ver un casteliño. Miren, está hecho total de arena. ¿crees? No, es una réplica. Sí, pero está padrísimo. Está bien bonito, sí. Sí, parece real con la pala gigante. ¿Qué será? ¿Una guardería o qué? Creo que leí que era algo para los niños, sí. Ah, ok. Bueno, venimos hasta el final de la playa para visitar la fortaleza Itaipu, que es la fortaleza que está allá. Miren, en la punta, de toda esa vegetación en la punta. Miren, aquí está como un monumento. ¿Un monumento? Sí, para esto. Y es una fortaleza que fue construida en 1900 para los militares brasileños contra, bueno, tal vez las invasiones, etc. Y fue clave para defender Brasil. Y el problema, amigos, es que para llegar a esta fortaleza, que es entonces todo en la punta que es allá, tiene que tener tu propio carro privado. Y no sabíamos. Así que bueno, venimos aquí, preguntamos y bueno, no se puede. Entonces, no podemos visitarla. Nos hubiera gustado. Este paseo en patín me dolió los pies. ¿Tú? También. Esta es una playa privada, amigos. Para militares, dijiste. Sí, yo había visto un video que para militares o hijos de militares o familiares Mira, de militares. hay una familia allá. Deben ser militares. Y entonces la fortaleza está en esta punta. Toda esa vegetación increíble.
Y entonces, bueno, pues aquí está Playa Grande, amigos. Estamos al final. Todos bien cambiados, listos para la playa, amigos. Pero antes vamos a comer. Miren todos los puestos de comida que están en la calle, en la playa. Hay esto en toda la playa casi. También de bebida, mira. Aquí te venden bebida. Pero a lo mejor te puedes sentar en uno de esos. Mira, allá hay 2 de Loira. Podemos comer aquí. Tal vez, pero ¿tienen comida? No sé. No, mira, es para tomar esto. Ah, pero esto es 7 ondas, mira. Oye, amigo, ¿para comer? ¿Comer? ¿Quieres sentar? Sí. Pero, ¿vosotros venden comida? Vendemos. ¿Sí? Sí. Ah, pues podemos ver, olhar o menú, o carta? ¿Sí? Por favor. Obrigado. Era el Carpaccio. precio de comida. Ok. Ok, ¿Ok? gracias. Porciones, fruto de mar, filete de tilapia. Digo, la entradita. La entrada. La entradota, seguramente. Oh, un pastel de camarón. De camarones, entonces, Sí. Y esto nos costó 15 reales. que está muy barato. ¿Sabes que es muy típico de Playa Grande esto? Pastel de camarón. Qué rico se ve. ¿Qué onda? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿En serio? ¡Qué rico! ¿Quieres probar? Sí. Eso es una locura. Todo el queso que te ponen, mira, todos los camarones. Entonces eso es un domingo en una playa brasilera. Amigos, miren, aquí se viene con la familia, música, un toldo, el toldo familiar, vendedores y comida típica, riquísima. Llegaron nuestras bebidas y miren, nos trajeron, Yape. ¿cómo se dirá aquí? La yapa. Saludos amigos por Brasil y por esta nueva temporada de Angie Lloris. Amor, ¿tú te pediste la caipirinha? Sí. Es una bebida típica entonces de Brasil. ¿Tú la pediste en fresa? Sí. Normalmente creo que es limón o maracuyá. ¿Ah, sí? Bueno, pero no, también en fresa se puede. Voy a probar. Está fuerte. Normalmente es vodka o le ponen un alcohol de aquí que se llama la cachaza. ¿Cachaza? Sí, es como tipo un ron. Está buena, pero está muy fuerte. Y son 500 mililitros. Voy a terminar Yo me pedí un suco de maracuyá. Ya no quiero tomar alcohol. sin alcohol. ¿Pueden creerlo? Lloris está cambiando, amigos. Esto es nuevo. Y ahora yo soy la borrachiña. Sauchi. Amigos, ya estoy muy feliz de estar aquí en Brasil. Está fuerte la caipirinha. Nos llegó la comida, amigos. Miren. Entonces, Sardinitas, ¿no? sardinitas, sí, creo. Eso es, ¿cómo se llama? Ah, también hay calamares. ¿Qué es eso? Con salsita, todo es frito. ¿Y eso? No, eso son Cebollas. cebollas. Muy rico. Y aquí tenemos la mandioca, que es la yuca. Con limoncito. Que Mira. eso sí conocemos. A ver, vamos Pero a miren probar. la cantidad. Y todo eso con las dos bebidas nos sale a $22, 22 euros. Como $25. Por un domingo en la playa vale la pena, yo creo. ¿No se come la cabeza también entonces? ¡Oh! Te comiste los ojos. ¿Rico? Muy bon. Y eso era lo más barato de la carta, amigos. Sí, Que la verdad había muchísimo más caro. sí. Pero vale la pena, es muy bien para compartir. Aparte con el pastelito de camarón, creo que está muy bien. Bueno, provechito. Provechito. Algo muy común que se hace aquí también es que vuelan papalotes, miren. Eso es muy
típico de los niños de Brasil. Sí. La playa. Mira, aquí viene uno. Ya lo agarró. Se van bien lejos. Amigos, ya no podemos. Es demasiado. Y eso que pedimos medio. Imagínate si hubiéramos pedido completo. Bueno, caminando por la playita. Mi amor, Dime. te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es este océano o este mar? Estamos en Brasil, acuérdate. A ver, déjame ilumino el mapa en mi cabeza. Yo ¿No sabes? pienso, espérate, que era el Pacífico, pero es el Atlántico. Sí, es el Atlántico porque el Pacífico es el del otro lado. Sí, sí, pero es que como la arenita y Sí. así, ¿sabes? Pero se como parece al Pacífico. Estamos un en poquito. Brasil, pero pues si un mar se parece a otro, Sí, sí, no importa, la verdad. sí. Es agua con arena. Pero creo que las playas después son lo que hace la diferencia. Miren esta playa, kilómetros y kilómetros de arena. Y muchos vendedores, mira, ¿viste? Otro puestos donde venden cosas. ¿Y ya viste que todo eso es hotelería? Todo, sí. Qué locura. 22 kilómetros de playas. 22 kilómetros de hoteles y departamentos. Y acá de este lado el bosque, ¿viste? Sí, pues. ¿Sabes qué? Me estuve preguntando el por qué aquí en Brasil hablan portugués. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Porque en toda Latinoamérica hablan español. Exactamente. Pero sí, aquí en Brasil hablan portugués porque Brasil antes era una colonia portuguesa. O sea, en los años 1500 llegaron los portugueses para colonizar el país. Y entonces, pues, antes tenían idiomas como indígenas, pero ahora, después de la colonización, los colones trajeron su lengua, su cultura y por eso se habla portugués. Pero es un portugués diferente de Portugal, ¿sabes? Como el español de Latinoamérica y el español de España. De España. Tiene que ver también con los esclavos que tuvieron aquí, ¿no? Como que fueron transformando Sí, el bueno, sí, tal portugués vez. de Brasil. No, el portugués de Portugal se transformó y Sí, sí, Con la- se con la- volvió al sí. portugués de Brasil. sí, sí. El fútbol aquí en Brasil, amigos. Todos los jóvenes con la pelota jugando fútbol. Ya no nos cabe nada en esta mochila. Miren cómo está enorme. Mira, mi amor, cierra. Pero esto tiene que ser bien. Traemos Miren, nuestro cantadito para... evitar que nos roben en la playa. Así es. Porque eso sí nos dijeron mucho, que en la playa ni nos trajéramos nada, celulares ni nada. Los trajimos obviamente, pero nos trajimos la candaditos. mochilota. Mira. ¿Ya pusiste el candado? Y ya. El océano Atlántico, la primera vez de Angélica en el océano Atlántico. Bueno, yo conozco porque en Francia también está este océano. Oh, oh, está fresquecita. Mira todo lo que tuvimos que caminar para tenerlo hasta un poco más de la rodilla, miren. ¡Tienes 3 seguidas! Cuidado, amor, cuidado. La sirena. ¡Está bien fría! ¿Tú estás adentro y la Mónica? Sí, Mónica. ¡Vamos por un postreciño! Mira, tengo eso en la cara. Publicidad para vainas. Bailas contigo. Y Angie Lloris. Brasil. Hacer buenas publicidades. Si nos quieren contactar, pues tenemos nuestro email, ahora está actualizado, amigos. Sí, y si quieren darnos más a vainas, aquí andamos. Y también si quieren suscribir, pues háganlo, amigos. Muchas gracias. Suscríbanse. En toda la playa grande van a ver así canchas para hacer o voleibol o fútbol voli, algo así que lo llaman, es algo
brasilero y hay este deporte que yo no conocía, miren. Es un deporte tipo un paddle de playa. Mira. Mira, mira. Es una bola más es una bola más diferente del paddle. Sí. Y también las raquetas son diferentes del paddle. Qué chido. Sí. Wow. Juega muy bien el joven allá. Beach tenis. ¿Beach tenis se llama? Sí. Es una liga, mira, Liga Shark de beach tenis. Y aquí tenemos los jugadores de beach volley. Se me hace que el brasileño está muy deportista, amor. ¿Verdad? Porque viene el domingo en la playa, pero no viene solo a tomar y a relajarse. Hay mucha gente que viene a disfrutar y Hacer deporte. hacer deporte, jugar volley, deportes de playa. Está súper bueno. Siento que nos va a encantar este país, amor. Nos vamos a querer quedar más. Nos tenemos que comprar 2 raquetas de volley tenis, no, beach tenis, Beach tenis. un balón de volley y un balón de fútbol volley. Fútbol. Si caben en la mochila. Algo típico de Brasil es, amigos, el açaí. Oh, no sé la verdad qué es, vamos a ver, pero creo que es una fruta tipo lo que probamos en el mercado y hacen con esto tipo un gelato, no sé qué es, una nieve. Miren, es esto, açaí. A ver cuánto cuesta. Ah, mira. Oi, tudo bem? Açaí, 20. Qualquer copo que vocês pegarem, vocês têm direito a todos os complementos, tá? 300. 300 ml? Sí. Ó, você tem direito a tudo. Quer colocar banana e morango? ¿Sí? Sí, si quieres banana, ¿no? Sí, sí. ¿Le açaí una fruta? Não, é tudo. Você tem direito a tudo. Si me le açaí É uma fruta. La fruta, ¿no? Não era a primeira. Tudo bem, Minha menina? forma de fazer as coisas que eu não. Stephanie, quer fazer a venda? Quer fazer as uvas? Como una nieve. Sí. Una É nieve a de mesma una coisa, fruta. mesmo padrão, é tudo a mesma mão, tá? Hasta en los puestos chiquitos tú puedes pagar con tarjeta. Como en Venezuela, Perfecto. ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Qué rico. Gente, muito Obrigado. obrigada, viu? Bom sei. ¿Cómo se dice hasta luego? Até mais. Até mais. Até mais. Mais. Se me olvida, siempre se me olvida. Y yo digo obrigado. Entonces, Ay, está bien rico. ¿está rico? Miren, aquí en la Playa Grande, amigos, açaí Marcia. Vengan porque el precio está bien y mira como qué rico parece Se esto. pone un montón. Oh, lo, lo. Oye, qué bueno que nos pedimos uno para los dos porque Sí, sí, es claro. demasiado prueba. Ven. El avioncito para mi amor. Ya, amor. ¡Ay, qué rico! Y eso, dicen que es muy sano. ¿Así? Y es típico brasileño. ¿Quieres decir el precio? Esse, da hora aí. Câmera, vídeo! Vídeo para ele! Vídeo para ele! Jogador caro, Mbappé. Mbappé, ele é Mbappé. É 50. Quando você paga aí? Você combinou do seu? Combinou do seu cabelo? Esse é melhor. Tá bom, vamos que vamos. Las personas que cantan funk. Anda faz? ¿Se ponga eso? Sim, anda faz. Esa menina de vermelho. Não, o vídeo. 30.
Mira, está bonito eso. Sí, está ¿Te gusta? bonito, sí. Duro. Aí. 5. Tem muito 5. Obrigado. Obrigado. Eso se ponen los funkeros aquí. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo. Bye bye. Brasil, te estamos amando.